Buenas, buenas con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte del curso que tengo a mi cargo llamado Historia del Asia. Vamos a compartir la presentación que ustedes creo que ya están viendo. Bien, en esta oportunidad vamos a ver el tema de la incursión de Occidente en Asia, en los países específicamente China, Japón y Corea, ¿cierto? Vamos a hablar del Imperio Qing, del periodo Tokugawa en Japón y cómo ellos enfrentaron la incursión de Occidente. Y después vamos a ver cómo Japón rápidamente enfrenta el desafío de Occidente y también lucha por la influencia en el Asia oriental en particular, ¿no? La idea es cuál es la situación de China cuando vinieron los occidentales, cuál es la situación de Japón también, y específicamente ver cómo el Imperio Qing no pudo enfrentar, terminó avasallado por Occidente y más bien Japón sí. Entonces, ¿cuáles fueron las diferencias? Porque uno pudo enfrentar el desafío Occidente y otro no. Primero veamos el caso de China con el Imperio Qing, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que hacia comienzos del siglo XVII, el interés por conseguir productos de China como la porcelana y la seda aumentaba entre los europeos. El problema era que a China no le interesaban los bienes europeos, ¿no? No le interesaban los productos europeos. Y en todo caso, ante la insistencia de los europeos por comercio, los chinos decían, bueno, si tú quieres mis productos, yo solo te acepto plata, metal, no quiero los productos, quiero plata. ¿Okay? Esta demanda por productos chinos empieza a aumentar con el comienzo de la dinastía Qing, que tuvo ese periodo de vigencia, y vamos a ver que la plata de Occidente fluía a raudales a China. Recordemos, lo que vimos en la primera clase, que mucha de la plata que iba a China era plata que venía del virreinato de España en México, el Perú, ¿no? Imagínense tanto así que se calcula que entre un cuarto y un tercio de toda la plata de América Española terminó en China, ¿verdad? Habría que ver que la dinastía Qing fue la segunda dinastía por los manchús, el segundo o dinastía donde los extranjeros dominaron China. La primera fue la de los mongoles, ¿no? Que durante la dinastía Yuan de 1271 a 1368, esos extranjeros tomaron el control de China. Lo interesante es que los manchús, como los mongoles, eran pueblos minoritarios al norte de China, pueblos nómades, pero pequeños en número, pero muy guerreros, y es increíble cómo estos pequeños pueblos pudieron conquistar China, un imperio tan vasto. Bueno, lo que pasó es que China justo estaban en etapa de conflictos internos, y esto aprovecharon los mongoles y los manchús para dominar. Ahora, lo otro cosa interesante es que tanto los manchús como los mongoles adoptaron el estilo de vida chino, el idioma, las costumbres. Entonces podríamos decir que los manchús y los mongoles fueron conquistados por los chinos. Militarmente ocuparon los manchús, los mongoles, China por un tiempo, pero en el resto de los aspectos prácticamente ante una cultura inmensamente superior de China sobre los manchús y los mongoles, estos terminaron conquistados por China, ¿verdad? Muy interesante el aspecto. Pero bueno, en todo caso, este era el imperio Qing, la dinastía Qing, del siglo XVII hasta comienzos del siglo XX, y por aquí era el comercio, ¿no? Permitido por los chinos con los extranjeros. Cantón, ¿verdad? Es el famoso Cantón que está cerca de Macao y a Hong Kong, ¿no? Bueno, miren, como ustedes ven, la demanda por productos chinos era tanta a partir del siglo XVII, XVII, que miren ustedes, hasta comienzos del siglo XIX, la enorme cantidad de plata que ingresaba a China, y esto causaba obviamente serios problemas en las finanzas de los imperios británicos y otros más, especialmente el imperio británico que, como vemos, no tenía una fuente propia de plata, ¿verdad? ¿Sí? Ingresó tanta plata, imagínense ustedes, tantas monedas, especialmente de los virreinatos de España en Latinoamérica, que aquí tenemos, por ejemplo, la plata mexicana que circulaba en China. Lo único que hacían los chinos a veces es ponerle con sus ideogramas chinos acá el valor que tenía, o la
tentificación, ¿no? Para circular. Entonces, si ustedes hubieran estado en China en 1700, 1800, iban a ver que la plata mexicana, el dólar mexicano, el peso mexicano se usaba como moneda corriente, ¿no? En China. Había tanto dinero de esto, imagínense, en este país. Bueno, en todo caso decía que en realidad los ingleses tenían problemas en el comercio con China porque no tenían una fuente propia de plata, ¿verdad? Y esto se complicó cuando desde comienzos del siglo XVIII, definitivamente la demanda por té también de China aumentó. El consumo de té se popularizó entre los ingleses, ¿verdad? Se le veía como un producto con propiedades incluso medicinales, ¿no? Aparte del tema que se dice que mantiene bien la salud. Entonces había un creciente incremento de productos de China, no solo de los tradicionales como porcelana, sea, sino incluso del té. Entonces, el Reino Unido tenía un problema. Sus demandas por productos chinos aumentaban, pero los chinos solo exigían el pago con plata que no tenían, ¿verdad? Entonces, como sabemos, ya los ingleses tenían dominio de lo que es ahora la India, Pakistán, Afganistán, y allí se cultivaba opio. Entonces, a fines del siglo XVIII, alguien heredó la venta de opio a China, ¿verdad? Darle a China, venderle opio a cambio de los productos chinos, ¿verdad? Pero en todo caso, a los ingleses les parecía que el comercio de China con ellos, que era fijado en términos, por los chinos era desigual, por los chinos solo permitían el comercio a través de Cantón, no habían abierto otro puerto al comercio con los extranjeros. Además, el comercio era monopolizado por algunos comerciantes chinos y los obligaban los ingleses a pagar pues altos impuestos y todo lo demás. En todo caso, China estaba cerrado al mundo, solo abría un puerto para el comercio con los extranjeros. Entonces el gobierno británico, imagínense ustedes, en 1793 quiere establecer relaciones diplomáticas con China y envía una delegación diplomática, ¿verdad? No solo para establecer relaciones diplomáticas, para abrir más puertos al comercio, en todo caso para tratar de tener un comercio más equilibrado, como ellos decían, ¿no? ¿Okay? Pero China rechazó de plano, a China no le interesaba comerciar con los extranjeros, no le interesaba tener relaciones diplomáticas con el resto del mundo, el imperio chino se consideraba el superior, el imperio chino consideraba que China, primero, no necesita ningún producto extranjero. Los chinos decían, nosotros tenemos todos los productos que necesitamos y nuestros productos son superiores a los extranjeros. Segundo, nosotros no necesitamos una embajada de Reino Unido o de cualquier otro país, porque los chinos decían así, nosotros somos el imperio central, el imperio celestial, somos superiores a ustedes son los bárbaros que nos vienen a pedir favores, pero que podemos vender si quieren un producto a cambio de plata, pero eso de tenerlo aquí, igual, eso es impensable. No había un ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, que tenía China. Recién lo hace un siglo después, cuando es abierta la fuerza por los extranjeros, ¿no? Los chinos se consideran siempre superior a sus vecinos, ¿no? Tenían una relación de vasallos antes de que llegaran los europeos, ¿verdad? Entonces, no había iguales para China. China era superior al resto, ¿verdad? Entonces, cuando los ingleses vinieron con una delegación en 1793 a pedirle relaciones diplomáticas, los chinos dijeron, ¿qué? Eso es imposible. ¿Cómo voy a tener relaciones con un Estado que es inferior al mío? Eso no tiene sentido. Entonces, los chinos rechazaron todo esto, ¿verdad? Pero en todo caso, los ingleses seguían vendiendo opio a China y obviamente a comienzos del siglo XIX esto ya era un problema tremendo, ¿no? No solo era un problema tremendo porque la plata más bien que antes entraba a raudales a China, ahora la plata salía de China al extranjero, como vamos a ver. Además el consumo del opio aumentaba. Ustedes se imaginan el problema para la población china, prácticamente estaban volviendo adictos a gran parte de la población. Entonces, hasta ante este problema, el gobierno chino se vuelve más estricto para controlar, para impedir que ingrese el opio al país, ¿verdad? ¿Okay? Y esto va a ocasionar la primera guerra del opio, ¿no? Cuando en 1839 China captura un barco confisca, perdón, la carga de opio de un barco inglés que metían esto de contrabando, se supone que estaba prohibido el ingreso del opio, y no le paga compensación. Quema la carga, ¿no?
Esto Inglaterra lo vio como un pretexto para hacer la guerra, ¿no? Le dijo, tú tienes que pagar indemnización por el opio que has quemado de los comerciantes ingleses. Obviamente China dijo, ¿cómo te va a pagar indemnización por un veneno? Es un veneno, estás envenenando nuestro país. Ante la negativa china a pagar una reparación de guerra, Inglaterra le hizo la guerra, ¿no? Y obviamente fue una derrota total de los chinos, ¿no? Los chinos se dieron cuenta del atraso total que estaban. Los chinos pensaban que China, al ser un país superior, y primero pensaban que iba a ser inconcebible que el Imperio Británico envíe una armada, ¿no? Decía, el Imperio Inglés está tan lejos de nosotros que es imposible que envíe una armada. E incluso aunque lo envíe, nosotros somos muchas más personas, nuestra tecnología es superior y no nos podrán vencer. Pero se llevaron pues un chasco, ¿no? Porque se dieron cuenta del atraso que estaba, ¿no? Vinieron unos barcos de guerra enormes del Reino Unido y en cuestión de horas devastaron a la flota china que se le enfrentó. Miren ustedes, creo que aquí vimos cómo con la venta enorme del opio, la plata empezó a salir de China. Impresionante, ¿no? Entonces, no solo los chinos estaban preocupados por el veneno que representaba la creciente venta de opio a China, sino porque estaba drenando el tesoro del imperio chino. Algo, lo contrario, que había ocurrido durante 2 siglos, ¿verdad? Hasta comienzo del siglo XIX. ¿Okay? Bueno, en todo caso, perdón, acá está, miren ustedes, aquí está, ustedes pueden ver, ¿no? Cómo desde fin del siglo XVIII hasta comienzo del siglo XIX aumentó la venta de opio a China, ¿no? En realidad, este comienzo de las ventas masivas de opio a China, esta guerra que le hizo el Reino Unido, el Imperio Británico en ese entonces a China, es visto por China de una forma especial, ¿verdad? Los chinos llaman a el periodo que empieza desde 1839 en adelante un siglo de humillación, porque desde 1839 China fue sometido pues, a humillaciones, la primera guerra del opio fue en 1839, unos 10 años después fue la segunda guerra del opio, después vinieron los alemanes, hasta los japoneses entraron a invadir, a imponer tratados desiguales a China. Entonces, con la derrota del imperio chino, ¿qué fue lo que pasó? Se impuso lo que los chinos llaman tratados desiguales. Primero, se abren más puertos a los extranjeros. Segundo, se elimina el comercio monopólico que tenían los chinos. Tercero, se eliminan una serie de impuestos. Cuarto, se permite la venta libre de opio, imagínense. Se da tratado de extraterritorialidad a los extranjeros que cometa crimen, una falta en China, no podía juzgar por los chinos, tenían que ser juzgados por sus respectivos países, y también se permite que los misioneros católicos, protestantes, británicos y otros países pregonen libremente su fe en China. Esto a los chinos les pareció una humillación, pero no podían hacer absolutamente nada. Y encima de todo esto, se le impone una enorme reparación de guerra. Imagínense ustedes, ¿no? Los ingleses, aparte de haber vencido, destrozado la flota china, los ingleses obligaron a los chinos a pagar una enorme cantidad de dinero en reparación por el opio confiscado y por la guerra que los propios ingleses iniciaron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con China? Realmente fue increíble, ¿no? Como un país que en realidad como un imperio chino que por lo menos desde el siglo V hacia el siglo XVIII, comienzos por lo menos, había sido el imperio más avanzado del mundo. Recuerden ustedes que la brújula, el papel, la imprenta, la pólvora se inventó en China a comienzos del siglo XI, ¿no? Definitivamente en el siglo XII, XIII, China era sin ninguna duda el imperio más avanzado del mundo, no solo por el tamaño del país, por la civilización, había papel moneda que circulaba en el país. Es increíble cómo China pudo ser avasallado por el imperio occidental. Bueno, ¿cuál fue el problema? El problema es que obviamente ocurrió un estancamiento en el dinamismo del comercio, perdón, de la economía china, ¿no? La economía china, en verdad, a partir del siglo XVII se cierra al mundo, solo permite comercio limitado a través de un puerto en Cantón, para los que quieran comerciar con él. Se ponen muchos impuestos a la clase comerciante, por ejemplo,
había el pensamiento de que el comercio no era bueno a la economía, solo a la agricultura, y ocurrió una serie de problemas. No solo eso, en realidad, a partir del siglo XVIII, XIX en particular, recuerden ustedes que era una dinastía Qing, era de los extranjeros, entonces empezó a haber un reclamo frente a esto, ¿no? Querían independizarse los chinos de esta dinastía manchú, ¿verdad? Entonces empiezan a haber conflictos, empiezan a haber rebeliones de los campesinos, como la economía no caminaba bien, el imperio Qing a la fuerza quería extraer más impuestos a los campesinos y esto obviamente originaba sublevación de esto, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, lo peor es que la dinastía china no reconoció la amenaza, seguía hasta la misma guerra del opio, seguía pensando, imagínense ustedes qué tal ignorancia, seguía pensando en que ellos eran el centro del mundo, ellos eran el imperio más adelantado del mundo y no reconocieron la amenaza real que representaban los extranjeros, en este caso los ingleses en particular. No tenían una política para enfrentarse a Occidente. Recuerden ustedes que no había un Ministerio de Relaciones Exteriores porque consideraban que el resto del mundo no merecía un trato igual con ellos, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó. Esa fue la razón por la que lamentablemente la dinastía Qing fue abierto a la fuerza. No reconoció su propio atraso ni tenía una política para enfrentarse a Occidente, ¿no? ¿Qué fue que pasó con Japón? El caso de Japón fue diferente, como vamos a ver. Primero, Japón fue un país que durante muchos años recibió mucha influencia de China y de Corea, ¿verdad? Recuerden ustedes que la escritura japonesa tiene influencia china, por ejemplo, el confucianismo, este código de ética, de enfrentarse a la vida, de filosofía de vida, viene también de China. Entonces, mucho, o Japón absorbió de China. ¿Pero qué pasó? En este periodo, en el periodo Edo, Japón se unifica, ¿verdad? Hay una guerra civil en el siglo XVI y el shogun Tokugawa Ieyasu, el general, shogun es una palabra japonesa que significa general, unifica el país y prácticamente cierra el país al mundo por casi 250 años. Durante este periodo prácticamente el shogun prohibió que los extranjeros entren a Japón y que los japoneses salgan fuera de Japón. Y el que salía estaba prohibido regresar. Obviamente los japoneses permitieron que una vez al año, en Nagasaki, en el sur de Japón, un puerto holandés, un barco holandés y un barco portugués viniera, ¿no? Trayéndole productos y sobre todo información. O sea, Japón se cerró, pero conocía lo que pasaba en el mundo, ¿verdad? Sabía lo que ocurría en China, se enteraron, por ejemplo, de lo que había pasado con el imperio chino cuando el imperio británico le hizo la guerra al opio, ¿verdad? Pero en todo caso, este periodo de aislamiento nacional fue muy interesante para Japón. Permitió que en Japón se consolide como un Estado-nación, con características propias, diferente de sus vecinos, de los cuales había aprendido mucho, ¿verdad? No solo eso, fue un periodo de paz, no hubo guerra, fue un periodo de paz que permitió el desarrollo de la economía, obviamente una economía todavía basada en la agricultura, el comercio, no había capitalismo y la revolución industrial no sucedió en Japón, por supuesto, eso fue en el occidente, pero esto permitió, repito, tener un país en paz, tener una clase comercial y que en Japón se consolidó un liderazgo con los samuráis, ¿verdad? Con los soldados a cargo del país, ¿verdad? Entonces, al cabo de este periodo Tokugawa, había una clase empresarial que se desarrolló, había un liderazgo único, había un país unificado. Ese es muy importante, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Este periodo de aislamiento nacional empieza a terminar en 1850. Recuerdan ustedes, a partir del siglo XVI y XVII, los europeos especialmente empezaron a colonizar Asia, ¿no? Entonces, ya desde el comienzo del siglo XIX llegaban barcos holandeses, portugueses, rusos pidiendo que Japón se abra al mundo, pero Japón no hacía caso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? En 1853 llegan 4 barcos de guerra a mando del comodoro Mateo Perry, con sus barcos de guerra, pidiendo que Japón abra sus puertos, ¿no? Para que algunos barcos de Estados Unidos, que a veces viajaban hasta China cazando ballenas, pudieran, en caso de emergencia, establecerse ahí. Y lo bueno para los japoneses es que el Comodoro Perry no le hizo una amenaza directa, pero le dijo, yo regreso el próximo año por una respuesta. Obviamente los japoneses sabían que esa respuesta tenía que ser positiva, porque si no, decían, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar lo mismo que China, nos van a abrir la fuerza, pero por lo menos le dejó un año para que lo piensen, ¿verdad? Entonces, cuando regresa
En 1854, obviamente Japón firma el Tratado de Paz y Amistad con Estados Unidos, donde permite que 2 puertos se abran al extranjero, ¿no? Obviamente Japón fue forzado a abrirse al mundo, pero evitó ser colonizado. ¿Por qué? Porque los japoneses, cuando vino el Comodoro Perry, hubo un gran debate, ¿no? Algunos samuráis, parte del gobierno, parte importante del gobierno, no quería que Japón se abra al mundo, quería que Japón permanezca en este estado de aislamiento nacional. Pero otros decían, esto no es posible, aunque querramos, no es posible. ¿Cómo Japón va a oponerse a una potencia como Estados Unidos y después están los británicos, los holandeses? Es una locura. Entonces, a regañadientes, Japón se abre al mundo. Lo interesante de Japón es que, repito, hubo un debate entre los samuráis. Lo interesante es que los samuráis del sur de Japón, de Satsuma y Chosu, que eran los que tenían contacto con los extranjeros, porque por ahí llegaban los barcos, se dieron cuenta de la necesidad de abrirse al extranjero. Ellos se opusieron al comienzo, ¿no? Pero después pensaron 2 veces y dijeron, no, es una locura oponerse a los extranjeros. Entonces, ellos vieron la necesidad de que Japón se abra al mundo, y después de un breve conflicto, guerra civil, derrocan al shogun Tokugawa, a la familia Tokugawa, que tenía el control del país, y instauran un nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces, en 1868, termina el periodo Tokugawa y se instaura un nuevo periodo llamado el régimen de Meiji, donde en teoría el poder se regresa al emperador. Digo en teoría porque en realidad los que pasaron a dominar el gobierno nuevo eran los samuráis de Satsuma y de Chosu. Satsuma es la actual prefectura de Kagoshima y Chosu es la actual prefectura de Yamaguchi, ¿verdad? Entonces ellos lo hicieron para evitar ser abierto a la fuerza como China y evitar ser colonizado como el resto de los países asiáticos, porque conocían el poderío de los europeos, ¿verdad? ¿Okay? Aquí está, en el sur, aquí está los samuráis de Chosu, de Satsuma, ¿no? Que junto con algunos de Tosa, daimios, los señores feudales de estas regiones, hicieron la reforma en Japón, ¿verdad? Bueno, miren ustedes, qué interesante. A partir del siglo XIX, la mitad del siglo XIX, China fue abierta a la fuerza, Japón fue abierto a la fuerza, pero los japoneses en forma inteligente evitaron ser colonizados, y Corea, que era el otro imperio, la otra dinastía que se había cerrado al mundo, también empezó a ser a ser presionado por los extranjeros para que se abra al mundo. También se había cerrado como Japón y en cierta forma como China, ¿verdad? Pero los coreanos se oponían, ¿verdad? Decían, no, no, yo no quiero saber nada con los extranjeros. Y miren qué interesante. En 1868, Japón empezó una revolución. Y solo 6 años después, ellos abren a la fuerza a Corea, imagínense. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo 8 años después de ser Japón prácticamente obligado a abrirse a la fuerza, a hacer una revolución, ellos mismos son los que abren a Corea, empiezan a competir con el resto de los occidentales en establecer áreas de influencia en el Asia, ¿verdad? Entonces, Japón abre a la fuerza a Corea. En Corea también había un conflicto, ¿no? Dentro de la corte, algunos querían abrir al país, otros no, algunos favorecían el contacto con Japón, otros con los otros occidentales, había un problema, y eso aprovecha Japón para imponer a la fuerza la apertura a Corea del país, ¿verdad? Entonces, con este tratado de Kangwa, que fue un tratado desigual, así como a Corea se le impuso un tratado desigual, a Japón también se le impuso un tratado desigual, cuando comerció los tratados de comercio con Estados Unidos y el resto de los países, ¿no? Tratados desiguales que significaba que los extranjeros también en Japón que cometían problemas no podían ser tratados por las cortes de Japón, los impuestos de los productos extranjeros que ingresaban en Japón no pagaban arancel. Entonces, una serie de tratados desiguales que Japón también le impuso a Corea. Entonces, imagínense, Corea fue sometido por un tratado desigual a Japón, como si Japón fuera otra potencia colonial europea, ¿no? Occidental, ¿verdad? No solo eso, Japón no solo abre a Corea a la fuerza, prácticamente en 1894-1895 derrota a China, que tenía una gran influencia sobre Corea, y en 1904-1905 derrota a Rusia, que también tenía cierta influencia en Corea, y donde el rey, la reina de Corea había ido a pedir apoyo, ¿no? Ante los avances japoneses. Entonces, terminaba la influencia china y coreana en Corea, perdón, terminaba la influencia china y rusa en Corea,
prácticamente Corea se queda indefensa y en 1905 es ocupada militarmente por Japón y en 1910 es incorporado al imperio japonés. Entonces imagínense ustedes prácticamente cómo Japón pudo hacer esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Japón lo pudo hacer? Pudo enfrentar a Occidente, evitó ser colonizado, no solo eso, no solo evitó ser colonizado, sino Japón se convierte incluso en otro país como Occidente que lucha por tener colonias, lucha por invadir, como vamos a ver, el resto de Asia y por áreas de influencia también. Entonces, con la ocupación de Corea, prácticamente Japón se proyecta su poder al imperio asiático, ¿verdad? En 1895, tras la derrota de China, ocupó Taiwán, tras la derrota de Rusia, hemos dicho, ocupó Corea, y después se proyecta al continente chino, ¿no? Y a partir de 1920-30 empieza a invadir Manchuria, y después prácticamente todo el continente chino, el país, y después incursión en Pearl Harbor, y como vemos, después empieza la guerra del Pacífico que Japón plantea. Entonces la pregunta es, ¿cómo, repito, Japón pudo enfrentar al desafío de Occidente y se convirtió en otro poder colonial y China? En resumen, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? El imperio Qing, lamentablemente, se cierra al mundo a comienzo del siglo XVII. Ellos tenían ese pensamiento de que China era el país más adelantado del mundo. Obviamente lo era a comienzo del siglo XVII, pero se olvidaron que un siglo después empieza la revolución industrial en Occidente. No se dieron cuenta de eso, no vieron ese desarrollo, ¿verdad? Los europeos venían a comerciar, los chinos felices de comerciar siempre y cuando solo recibieran plata. No vieron la amenaza a Occidente cuando empezaron a la fuerza a exigir los occidentales a abrir más puertas al comercio. Los chinos seguían pensando, seguían teniendo ese pensamiento de que ellos eran el centro del mundo y que todo el resto de países no estaba a su nivel, ¿no? Y eso fue su transición. No solo eso, la corte Qing-Manchú vivía aislado del mundo, es impresionante, vivía aislado, no sabía lo que pasaba. Y lamentablemente sus funcionarios tampoco le informaban qué es lo que pasaba, tampoco se daban cuenta de la amenaza de Occidente. No había, en todo caso, un criterio único, había conflictos internos a veces, pero predominaba pues la idea de que China era superior al resto del mundo y los extranjeros no representaban ninguna amenaza y no había necesidad de prepararse frente a ellos. No solo eso, otra razón también de la debilidad del imperio Qing, como comentamos, es que lamentablemente a comienzos del siglo XIX, pues que el aumento de la población, el estancamiento de la economía, el alza de los tributos, la opresión a los campesinos, hizo que hubiera muchas sublevaciones de campesinos y los chinos pues empezaban a ver que esa debilidad del imperio Qing era porque los manchús dominaban, entonces había movimientos para expulsar a estos extranjeros, a estos manchús. Bueno, el caso de Japón fue lo opuesto. Japón tenía el periodo Tokugawa, el periodo Edo, 250 años de aislamiento nacional, sí, que unificó al país, un liderazgo único, y se dieron cuenta de la amenaza de Occidente. Y cuando en 1853 vinieron estos barcos de guerra de Estados Unidos, que le dieron por lo menos un plazo para que lo piensen, ahora los japoneses tenían conflictos internos, pero decidieron que no había otra opción, y que Japón debería abrirse a Occidente. No solo debería abrirse a Occidente, vamos a ver después en el próximo capítulo, los japoneses dijeron, si Japón no se moderniza, va a terminar colonizado como China. No solo eso, no solo tenemos que modernizarnos para evitar ser colonizados, sino tenemos que expandirnos, porque la pregunta era, ¿por qué los europeos tienen el monopolio de la expansión? ¿Por qué nosotros no podemos expandirnos? Además necesitamos. Japón, como veremos, cuando empieza su proceso de modernización, de proceso de integración, no tenía recursos. Japón no tiene recursos naturales. Entonces, quería expandirse por la consecución de recursos naturales. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo Japón se convierte de ser amenazado al comienzo, de ser posiblemente invadido y colonizado como China y el resto de países asiáticos, como el liderazgo japonés se dio cuenta de la amenaza, se unificó y enfrentó a Occidente con una estrategia de industrialización y modernización, evitó ser invadido y no solo eso, se convirtió en un competidor por los territorios de Asia junto con los países occidentales. ¿Verdad? Vamos a hablar más sobre eso en la próxima clase. Bueno, eso sería todo por ahora, entonces vamos a terminar. Entonces sigamos con la siguiente clase. ¿Okay? Gracias.